Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos, tengan muy buenas tardes. Estamos aquí en vivo para otra vez, como es jueves, el compromiso asumido, ¿sí? Para hablar de la salud de nuestra gente, con muchísimas ganas de saber que ahí están eligiéndonos desde cualquier punto de la provincia y la región. Así que con el doctor Javier Del Longo, ¿qué tal, Javier? ¿Cómo va? Pero muy bien, muy contento una vez más aquí en este programa, que es el programa número 12 de la octava temporada. 254 programas llevando la salud a nuestra gente, llevándole esto que es la promoción de las buenas acciones, de cómo hacer para tener una mejor salud y cuando tenemos algún inconveniente, cuáles son los mejores métodos de diagnóstico y los tratamientos posibles en la actualidad. Exactamente, de eso se trata, así que venimos a compartir esta hora en vivo desde Canal 12 para todos los hogares que nos reciban y como es habitual, bueno, en sintonía de 16 a 17 horas y con nuestros teléfonos de contacto que ya están habilitados, el teléfono del canal 4-421-040 con el prefijo 0376 para quienes llaman desde otras localidades. Y por supuesto, si quiere hacerlo mediante un mensaje de texto o enviándonos un WhatsApp, también puede hacerlo al 3764 198128. Bueno, compartiendo en este jueves 24 de mayo con los colores, Por obviamente, supuesto, de la la previa. bandera. Así es, con las Estamos en la carapelas previa estamos al en esta 25 de semana. mayo. Sí, señor, muy bien. Y con mucho frío hoy que hemos amanecido, bueno, y como siempre, con el hincapié que hacemos y reforzar en el concepto de la buena alimentación, de los buenos hábitos y sobre todo las cosas de colocarse la vacuna antigripal. Bueno, como es habitual, estamos en Facebook también, ¿sí? Nos tienen que seguir, le dan me gusta, nos encuentran así con el nombre del programa, La Salud de Nuestra Gente. Y por supuesto, si usted quiere volver a ver un programa anterior, nos puede buscar en la otra plataforma, que es la plataforma de YouTube, y allí nos encuentra, no solamente de este año, también estamos en los años anteriores, pero quiere volver a ver el programa, le gustó, se lo quiere recomendar a alguien, y puede hacerlo. Recordamos que también en Facebook, como dijo Fernanda, hay micros de pequeñas preguntitas y respuestas que fueron pasando durante los programas y usted puede acceder a las mismas. Muy bien, bueno, el doctor agradece como siempre por la Agradecemos vestimenta. a Laredo, como desde hace 8 años, con la vestimenta. Mira qué lindo saco. Muy un saco de lindo. Nobuc. Ah. Mira, estamos con pantalón acorde, Muy la corbata, bien. los zapatos. ¿Tú vas a así que llevar a agradecemos Rusia o no? Esto, en Rusia, no sé si voy a poder llevar esto, porque en Rusia... Eso y otra cosa arriba, y la No, frazada porque arriba, ¿no? va a ser calor. ¿Sí? Entonces, como va a ser calor, Ah. el programa, me parece que en Rusia lo voy a hacer con la camiseta de la Argentina. ¿Será? Ah, muy bien, así me O voy. por lo menos espero hacer muchos programas con la camiseta Pero de la usted Argentina. dice que va a hacer calor. Ay, Bueno, ay, ay, a mí me da cosita. El año Rusia pasado da lo miedo. hicimos desde Canadá y estaba lindo y estaba más o menos frío. Así es que, cierto, más bueno, o menos para la desde fecha. Rusia, Bueno. los programas esperemos que algo de calor. Bueno, ojalá que sí. Agradezco yo también a Guinda, como siempre, el asesoramiento y demás el vestuario, bueno, pensado para esta temporada. Muy bien, y estamos para recordar fechas, como siempre, como lo hacemos habitualmente también, fechas importantes para tomar conciencia, para hablar de estos temas y para saber qué políticas de Estado se van teniendo, ¿no? No solamente a nivel nacional, sino que en el mundo entero. Bueno, 23, el día de ayer. Pero bueno, también sabemos de que hay lugares donde puedes tener expuesto y aparecer. Muy bien, bueno. El día 24 de mayo es el Día Internacional de la Epilepsia. La epilepsia, que es un trastorno que ocurre a nivel neurológico porque hay una alteración en los potenciales eléctricos que tienen las células y eso lleva a que existan alteraciones que motivan, si no es controlado, bueno, como todos conocemos, con esas contracciones tónico-clónicas, que pueden llevar progresivamente a un deterioro cognitivo de la persona. Entonces es muy importante que ante la presencia clínica de la patología, el diagnóstico precoz y comenzar lo antes posible con un tratamiento adecuado. Muy bien, doctor. Y además, mañana el Día Mundial de la Tiroides. La tiroides, que es la productora de estas hormonas que dicen que tiene que ver con todo. Sí. O sea, me falla la tiroides y bueno, de alguna manera o no tengo ganas o tengo demasiado. Bueno, es la hormona del metabolismo por excelencia, ¿sí? Entonces, parte cuando uno dice recordemos el día de la tiroides, es recordemos de que existen las patologías que tienen que ver con cuando hay un exceso de la hormona y las patologías que ello trae, y también cuando hay una disminución de la hormona en sangre, y que también es muy simple de corregir y de diagnosticar. Glándula tan pequeñita colocada aquí y con funciones
En todos lados. En todos lados. Y a distancia. Muy bien. Bueno, los temas del día entonces vamos a conocer en esta emisión que estaremos profundizando con los profesionales y estaremos abocándonos a ver hongos en las uñas. Y no solamente eso, sino que además vamos a acceder al otro tema que tiene que ver con esto, que es el pie de atleta. Muy bien. Y además, este sí lo sabré, cálculos en la vesícula. Hasta yo estoy operado en la vesícula. Sí, tuve cálculos en la vesícula y me operaron. Los dos. Sí. Ninguno tiene y tengo una persona bastante conocida que fue el que me operó. Así que ahora después te voy a contar. También lo conozco porque lo ha hecho con mi padre. Muy bien, bueno, los invitados del día de hoy, la doctora Gabriela González Campos, dermatóloga. El doctor Juan Carlos del Longo, cirujano. Por ahí le suena. Sí. El doctor Mauro Danequilde, cirujano también. Antes de ir a la mesa, voy a mandar un saludo. Tenemos seguidores. Sí. Gente que nos sigue en todos los programas, así que vamos a mandar un saludo a Nuria Ratier, que es compañera de nuestros hijos, que va al mismo Santa María y que nos ve todos los programas, así que le mandamos un saludo y que hoy está enferma, así que esperamos que se recupere pronto. Un beso enorme para Nuria. Sí, qué bien tan joven. ¿Quién dice carrera de medicina o no? O no, claro, dice, ¿no? Pero... Muy bien, bueno, agradecemos también y felicitamos a Belén, ¿no es cierto? Que nos dio el pase el día de hoy en este primer jueves así lo hacemos en ¿No voy a la mesa? ¿Cómo no? Vaya a la mesa nomás el doctor, entonces vamos a aprender un montón hoy también aquí en La Salud de Nuestra Gente, así que se suman, se quedan con nosotros hasta las 5 de la tarde. Gabriela, muchísimas gracias por venir, por eso sos de la casa. Soy de la casa por más que me quieran marear, porque cada vez que vengo están en un lugar así como diferente. Te vamos sacando. Estudio 360. Sí, vos sabés que acá ya... Después vamos a hacer otro estudio desde Moscú este año, así que ahí también vamos a invitarte. Espero que me invites. Sí. Yo voy a llevar abrigo, no como vos. No, claro. Bueno, te voy a invitar a conducir. Bueno, hoy nos tenemos, muchas gracias por venir, tenemos un tema que de alguna manera la mayoría de las personas en algún momento de su vida van a padecer algo relacionado con con los honguitos en los pies, de alguna manera, o con los honguitos en las uñas. ¿Qué significaría la onicomicosis? Exactamente eso. La onicomicosis es la alteración de la forma de la uña debido a la afectación de un hongo, la infección. Esta infección produce una uña gruesa, con un color cambiado, a veces dolorosa porque se inflama el alrededor de la uña, y básicamente es el diagnóstico por excelencia cuando la uña está lastimada o alterada en su forma, pero no siempre la onicodistrofia, que sería este cambio de forma, es por culpa de una onicomicosis. Ahora, una cosita, uno habla del cambio de la forma, ¿significa que este honguito afectó a la raíz de donde se produce la uña o está en la parte terminal de la uña? Bueno, puede ser ambas cosas, pero en la mayoría de los casos el honguito afecta la matriz, la raíz de las uñas, razón por la cual el tratamiento efectivo es el tratamiento oral, tomar una medicación que nos va asegurando que la uña vaya creciendo sana. Entonces, la mayoría de los hongos que afectan las uñas son los que se llaman dermatofitos, que son los que suelen afectar la raíz, la matriz uñal. Y dijimos que el dermatofito este es el que afecta a la raíz uñal, pero ¿dónde está el hongo este? O sea, ¿por qué es tan frecuente tener hongos en los pies? Porque este hongo está en el medio ambiente, depende de la zona climática donde uno viva, pero es el que afecta a los animales, es el que vive en el suelo, y en general la gente de riesgo es la que anda descalza, la que tiene el pie encerrado, transpirado. El hongo, las infecciones por hongo en general son infecciones muy dependientes de la condición del huésped. ¿Qué quiere decir? Que necesitan un ambiente húmedo, calentito, oscuro. Entonces, justamente estaba leyendo cuando hablábamos de los temas de hoy, el pie de atleta. No es casual que se llame así, porque ese espacio que hay oscuro, húmedo y calentito entre el último dedo del pie y el cuarto, entre el chiquitito y el que le sigue, es un lugar ideal para la afectación por hongos, justamente por eso. Ahora, para que la gente lo entienda, entonces, el pie de atleta es diferente del hongo en la uña, ¿sí? Exactamente. Yo puedo tener hongo en la uña y no tener hongo en el pie. En la piel, digamos que la uña es parte del pie.
pero yo puedo tener un hongo en la piel del pie y no tener un hongo en la uña. Si bien es un factor desencadenante y posiblemente contagiante, llamémosle así, el tener el hongo en la uña, como para el resto del pie y a la inversa. Vos nombraste esto del contagio. Sí. Entonces, la gente lo que va a querer saber es cómo se contagia. Dijiste, bueno, el ambiente cerrado, que son como los factores predisponentes, también la inmunidad del huésped, Sí, ¿no? exactamente. Pero el miedo es que si alguien en la casa tiene este hongo, ¿le puede contagiar a otro de los miembros de la casa? ¿Y qué pasa si uno comparte las medias? Y bueno, a ver, hay muchas variables, me ver. estás complicando. Entonces, hay muchas variables. Se necesita un huésped capaz de contagiarse. Esto necesita todas estas condiciones que hablamos. En cuanto a la uña, las condiciones son estas que te cuento, pero aparte el golpeteo, el traumatismo repetido. Por eso no es casual que el hongo en la uña afecte preferentemente en la uña del dedo gordo del pie o en la uña del dedo chiquito del pie, que son los dos que están traumatizando permanentemente. O sea, alguien que hace mucho ejercicio físico, correr, no sé, alguna cosa, ¿se está traumatizando también el dedito? Exactamente, los jugadores de fútbol. Se han hecho estudios en grandes equipos, en el Manchester y demás, y se han visto que los jugadores de fútbol tienen el 60-70% de ellos tienen hongo en la uña del dedo gordo del pie, por ejemplo. Bueno, espero que le deje jugar, que no se agarre una complicación, ¿no? Que deje jugar a nuestro un jugador. poco lo que produce el hongo en la uña a la larga, como la va cambiando de forma y demás, es dolor. Es dolor, sí, independientemente de la complicación estética que produce el tener una uña alterada. Pero volviendo al punto, yo necesito muchas condiciones para poder contagiarme, independientemente de que sí me puedo contagiar a través de, por ejemplo, un lugar, un sector de baño, una ducha y demás, donde se crea esta condición de humedad y calor y yo entro con mi pie y con toda mi predisposición. De hecho, la mayoría de las veces uno ve a pacientes que tienen afectada la uña del dedo gordo del pie y no el resto. Claro, y él está conviviendo con esa uña todo el tiempo. Perfecto. Claro. Bueno, mira, me gustaría que me cuentes después, en el próximo bloque, todo con respecto al diagnóstico y lo difícil, que es el tratamiento de esta patología. Bueno. Nosotros estamos en la salud de nuestra gente, vamos a un corte, estamos conversando sobre onicomicosis, el honguito en la uña. No se vayan. Somos tan distintos e iguales. Regreso aquí un nuevo bloque. Esto es la salud de nuestra gente. Nos acompañan y agradecemos como siempre tanto cariño desde tantas localidades que se ponen en contacto con preguntas, con consultas. Están las vías de contacto habilitadas para que ustedes nos acerquen lo que deseen. Y seguimos conociendo todo respecto de los hongos en las uñas, la onicomicosis. Y vamos a presentar seguidamente una nota que le realizamos en las bioquímicas. Vanessa Sosa y Ana Almada. Ambas forman parte también del servicio de micología del Hospital Ramón Madariaga y nos cuentan precisamente la importancia de la toma de muestra para detectar la onicomicosis. La importancia de la toma de muestra radica en la definición del agente causal, ¿sí? Una buena toma de muestra, una buena en calidad toma de muestra nos va a dar un resultado mejor que si nosotros tomáramos poca muestra o el paciente no está en condiciones, quizás nosotros no llegamos a un resultado. Las condiciones es que el paciente concurra al laboratorio con un cepillado previo de las uñas por lo menos 3 días antes. Eso va a garantizar que los contaminantes del ambiente no estén en las uñas, ¿sí? Por otro lado, también les pedimos que si están tomando algún antimicótico oral o tópico, o sea, una cremita, que suspendan, en algunos casos por 10, o si están tomando una pastilla hace mucho tiempo, que suspendan hasta un mes el tratamiento, ¿sí? También les pedimos que vengan, si es en el caso de las uñas de los pies, con zapato cerrado para evitar también esa contaminación. Todo eso va a favorecer a la calidad de la muestra. Mira, tenemos varios casos, las uñas son un ámbito bastante difícil de encontrar el diagnóstico en la primera muestra, por lo tanto nosotros tenemos un sistema en donde le tomamos hasta 3 muestras al paciente, al mismo paciente, en donde vemos que tiene clínica, ¿sí? Entonces ya lo recitamos en la primera vez que viene, lo recitamos para una segunda, una tercera muestra y ahí sí tenemos más posibilidades, o sea, aumentamos la probabilidad de encontrar un hongo.
Específicamente en las uñas, lo que siempre digo es que cuando el paciente ve que tiene una lesión, si bien es algo que uno consulta por estética, que ve que está iniciando una lesión, que ya consulte con el dermatólogo para que le mande a hacerse ese estudio de las uñas, ¿sí? Porque la lesión incipiente, nosotros tenemos mejores resultados con una lesión de mucha evolución. Convengamos que estas lesiones en las uñas no aparecen de un día y al otro día el paciente consulta. Por lo general tienen una evolución larga, vienen con 5 años, con 10 años de evolución. Esperar un mes no sería un problema para el diagnóstico. Bueno, como vemos, el diagnóstico es bastante complejo. Viene el paciente a tu consultorio, te das cuenta de que es una onicomicosis y ahí le pedís el cultivo. Claro, a ver, básicamente el paciente viene al consultorio diciéndome, tengo un hongo en la uña, doctora. Ah, ya viene con el diagnóstico, viene no, con el rótulo. él ya se hizo su diagnóstico. Entonces, a veces es todo un trabajo explicarle de que esa uña que tiene diferente puede no ser un hongo, primero, y que si es un hongo tengo que saber qué hongo, claro, para saber durante cuánto tiempo y qué tratamiento darle. Claro. Entonces, la primera consulta es eso, hacerle entender al paciente que debe hacerse un análisis, que es este examen micológico, que tiene sus pormenores, que no cualquier bioquímico lo hace, porque no es sencillo. Entonces, digamos que la onicomicosis es más complicada y compleja de lo que parece. Claro, parece algo sencillo, que lo venís teniendo hace un montón de tiempo y que, claro, y que vos querés que te digan ya el diagnóstico. Exactamente, es algo como que uno se curaría con lo que te vende la propaganda de la tele y cuando vas al dermatólogo, para no meter la pata, te das cuenta que tenés que hacer un examen, que el tratamiento es largo y muchas veces el paciente se acobarda. Es súper importante llegar al diagnóstico correcto porque el tratamiento, como te decía, es largo. No es un remedio que uno toma y en 7 días esa uña que está fea se transforma en normal. No. Viene el paciente y te dice, como tengo esto hace mucho tiempo y usted me dice de que tengo que hacerme todo esto y el tratamiento va a ser largo, ¿y si me saca la uña, doctora, y ya? Esa es la otra típica. Yo les explico, siempre pongo como en paralelo el ejemplo de cuando tengo un árbol o una plantita que tiene las hojas enfermas. Yo no le corto las hojas, hay que tratar desde la raíz. Y es un buen ejemplo. Y lo mismo pasa con la tiña pedis, el honguito entre los dedos. Uno les da el tratamiento, el paciente se cura, pero vuelve. Entonces yo les explico, esto es como una mancha de humedad. El honguito está ahí porque vos tenés que modificar las condiciones. Tu cuerpo no tiene que gustarle al hongo, es súper importante eso también. Bueno, doctora, me convenció, entonces ya está, ya me hice sí. El diagnóstico, me vino el germen específico. ¿Cómo se inicia el tratamiento o cómo se lo hace? Como parte del diagnóstico, en esa primera consulta, uno pide un laboratorio porque el tratamiento, cuando es por vía oral, es con medicamentos que pueden ser hepatotóxicos, esto quiere decir pueden inflamar el hígado. Entonces, de acuerdo a esas condiciones, a las condiciones del paciente y a las medicaciones que tome, uno lo adecúa. Hay tratamientos que consisten en tomar una pastillita todos los días durante 3-4 meses y hay tratamientos que consisten en tomar una pastillita o 2 los 7 días de una semana al mes. A esto se le llama tratamiento por pulso. Y en estudios no hay mucha diferencia si se quiere en el resultado en cuanto a la curación. Pero hete aquí que existen hoy por hoy un 20% de onicomicosis que no se curan. Y eso hay que saberlo, porque significa y eso hay que saberlo. 1 de cada 5, por más que haga lo que haga, no se cura. Exactamente. Doctora, yo vi en la tele que hacen una publicidad de un remedio que uno se tiene que poner en el dedo, que se lima y que después se pone, que también es un antibiótico, aparentemente un antimicótico. ¿Eso funciona? Eso a veces sirve de ayuda cuando el honguito está superficialmente. Hay algunos hongos que producen lo que se llama una micosis superficial, o a veces cuando la uña está muy engrosada, como me ayudan a limarla, y en este caso inclusive la abulsión de la uña estaría indicado, ayudan a sacar cantidad de hongo a eliminar. No siempre son curativos, necesito todas estas condiciones para que lo sea. Mire, yo hice todos los tratamientos, ese paciente, me limé la uña, me cualquier cosa, pero ahora me enteré de que existe el láser. ¿Eso me podría ayudar? Bueno, el láser, cuando se erigió como tratamiento y se presentó, era una panacea.
Parecía que todos los hongos se iban a curar con el láser. El láser es efectivo para un tipo de hongo especial. Se llama Trichophytum rubrum, porque tiene un color especial. Y el láser es como una luz especial para contarle a la audiencia que es absorbido por una sola sustancia. Entonces, el láser para la depilación es absorbida por el pigmento negro. El láser para tratar los angiomas es absorbido por el pigmento rojo. Entonces, hay un láser especial justamente que sirve para este hongo que produce una coloración rojiza y es muy efectivo, sí. O sea que ahí el paciente podría llegar a usar esto como complemento. Siempre hablamos de la vía oral. Sí, sí, se puede usar como complemento o como único medio cuando uno tiene tipificado este hongo. Ahí va otra vez lo importante de tipificar el hongo. Exactamente. Y cuando me decís que el tratamiento es largo, ¿largo es cuánto? Porque eso también asusta al paciente. Y largo a veces estamos hablando de 8 meses, a veces estamos hablando de 12 meses. Es el tiempo que tarda la uña del dedo gordo del pie en reponerse en la totalidad. Más o menos de 8 a 12 meses. Entonces depende qué tan temprano yo consulte para saber qué tanta uña se tiene que reponer. ¿Se entiende? Ah, está bien. Entonces yo voy tomando la pastillita y la uña va creciendo sana y va eliminando la enferma. Claro, está bien. Y si además tiene el pie de atleta, esto que eran como esas rajaduras que le aparecen entre el espacio interdigital, ¿este tratamiento para el hongo, para el Trichophytum rubrum, le serviría para ese otro hongo del pie de atleta o son dos cosas distintas? En general el pie de atleta se produce por un honguito que se llama cándida, que es un hongo oportunista. Entonces no siempre se medica con lo mismo, pero muchas veces uno mata 2 pájaros de un tiro y obviamente que el hongo en la piel se elimina enseguida. Y a pesar de los factores de riesgo, si el paciente está tomando la medicación durante ese tiempo que la tome, no va a volver a contraer el honguito entre los dedos del pie. Bueno, viste que el tiempo es tirano. Sí, ya sé. Nos tenemos que ir. O sea, antes de irnos, 2 cositas. Una es, nos han mandado una foto, un paciente, una persona que presentaba unas lesiones en las manos. Entonces le consultamos a la doctora y lo ideal sería que vaya y tome un turno en el hospital para que sea examinada. Y yo te agradezco un montón que estés una vez más aquí en La Salud de Nuestra Gente. Voy a recordar que estás todos los días en Predigma y que también sos la jefa del servicio de dermatología del Hospital Ramón Madariaga. Exactamente, para lo que necesiten es siempre un placer ayudar, desmitificar, aprender. Gracias. Bueno, nosotros nos vamos a un corte y en el próximo bloque, ¿alguna vez tuvo un cólico biliar? ¿Sabe lo que son? ¿Qué es la litiasis vesicular o esos piedritas en la vesícula? No se vaya, enseguida volvemos. Estamos en La Salud de Nuestra Gente. Bueno, acá estamos en vivo, 16:29 la hora en la Argentina con 19 grados de temperatura. Bueno, se puso más agradable, pero igualmente una jornada muy fría. Y estamos en la semana del parto respetado. Vamos a compartir seguidamente unas imágenes acerca de cómo trabajan las obstétricas justamente del Hospital Materno Neonatal. Está demostrado que estar acompañada por la persona que la paciente elija disminuye notablemente el índice de cesárea, acorta los plazos del trabajo de parto y le da mucho más seguridad a la paciente. Bueno, el PIN es una preparación integral para la maternidad que está destinada para las embarazadas y sus familias para que asistan durante el embarazo a partir de las 30 semanas de gestación. Es un espacio físico que brindamos en el Hospital Materno Neonatal, donde se dan charlas abiertas que constan una parte teórica y una parte física. La mayoría de las pacientes embarazadas vienen acompañadas por su familia, lo cual es fundamental y es muy importante porque también necesitamos preparar al acompañante para que en el momento del parto y de todo ese proceso de trabajo parto puedan acompañar y servir de contención. Desde el año 2016 en nuestra maternidad contamos con las salas UTPR. Estas salas son unidades de trabajo de parto, parto y recuperación, donde las mamás ingresan desde el trabajo de parto acompañadas por sus familiares y atraviesan en esta sala que tiene un ambiente hogareño y más cálido, que es una sala de dilatación y parto común. Atraviesan todo su trabajo de parto y donde tenemos todos los materiales como para asistirla durante el trabajo
trabajo de parto, y las primeras 2 horas de recuperación, que son las más importantes en este momento. El mensaje nuestro es seguir trabajando así, que cada vez más pacientes ingresen de la maternidad felices, contentas y haber cumplido el objetivo. Bueno, muy interesante realmente y es un trabajo hermoso el que realizan y sobre todas las cosas porque el Hospital Materno Neonatal está centrado en la familia. De esto se trata, ¿no? El parto respetado, el parto humanizado para que toda la familia forme parte de ese momento tan especial en la vida de todos. Ahora sí pasamos al otro de los temas, los cálculos en la vesícula y decía ya el doctor Javier del Longo, ¿no? Esos cólicos biliares que son muy dolorosos y lo sabremos, así que vamos a conocer todo esto. Respecto de este tema, los cálculos en la vesícula con los doctores Juan Carlos del Longo y Mauro Danequilde, ambos cirujanos. Con ustedes. Hola Mauro, muchas gracias por estar acá. Javi? Papi, te tengo que decir papi. Yo digo, no, gracias por invitarme. Juan Carlos. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Qué tema importante porque además forma parte de la práctica, digamos, diaria, yo creo, de los cirujanos generales. Sí, ¿es así? Sin duda. ¿Qué significa la litiasis vesicular? Bueno, la litiasis vesicular significa que haya una alteración, ¿sí?, a nivel del equilibrio que existe en la bilis, ¿sí?, la bilis del hígado. Hay un equilibrio entre el colesterol, las sales biliares y el agua de la misma bilis, ¿sí? ¿Eso qué sucede? Cuando hay un desequilibrio, ya sea por alteraciones endógenas o exógenas del cuerpo, del propio cuerpo, o extrínseca, como decimos, exógena a la alimentación, y eso genera que ese desequilibrio, el colesterol suba, ¿sí?, aumente, y eso que genera que se predisponga o se precipite el colesterol, y así todos se van formando los cálculos. Estos generalmente se forman en la vesícula producto de que la vesícula es el reservorio de bilis en el cuerpo humano. Entonces, esa bilis que tiene más colesterol con esa vesícula que no funciona del todo bien, ¿sí?, que no vacía del todo, ya sea por un problema en su vaciamiento. ¿Esa bilis sirve para la digestión del Esa bilis se acumula en los momentos de ayuno. Cuando hay comida en el intestino, la bilis se contrae, la vesícula, perdón, se contrae y elimina la bilis para que se pueda digerir la grasa que está en el contenido intestinal. Cuando no sucede eso, empieza a precipitar la bilirrubina y así se va formando primero el barro y luego las piedras. Entonces, hay gente que dice que le hicieron la ecografía y en la ecografía no le vieron cálculos, pero le vieron barro. Entonces sería como otra característica. Y es lo que dijo Mauro recién, o sea, digamos, es el precálculo, ¿no? El barro significan pequeñísimas precipitaciones de sales biliares o de colesterol que en general se van sobreponiendo unas a otras hasta formar cálculos, ¿no? Estamos hablando entonces de que de pronto existe eso, se fue depositando, en algunos casos se depositó crónicamente, hicieron los cálculos, y hay gente que de alguna manera llegó a tiempo y le hicieron el diagnóstico de que tenía una piedra en la vesícula. Pero hay otros que debutan con una complicación, o sea que sería con el cólico. ¿Qué sería un cólico biliar entonces? Bueno, el cólico es una palabra que es un síntoma, digamos. Es un síntoma. Es un síntoma que es un dolor agudo, generalmente localizado en la parte alta del abdomen a la derecha, y que se irradia hacia la región posterior, hacia la región lumbar o dorsal, muy agudo, que suele ser después de las comidas, en un episodio que se llama postprandial tardío, o sea, después de la comida y después de varias horas de comer. Este es un episodio que generalmente se produce cuando la vesícula se contrae después al hacer la digestión para enviar la bilis, como recién dijo muy bien Mauro, pero un cálculo obstruye la salida de la bilis, porque la bilis termina, y lo veremos en alguna fotografía después, en un conductito muy pequeño que se llama conducto cístico, se obstruye en ese lugar, la vesícula se contrae persistentemente haciendo mucha fuerza y eso genera un dolor agudo. O sea que el cálculo tapa el conducto, tapa la manguerita para llegar al intestino. Entonces, ahí en el gráfico se puede observar bien cuando está el cálculo bloqueando
el conducto cístico. ¿Eso qué genera? Como decía el doctor, que la vesícula aumente su tamaño, ¿sí? Empiece con edema y empiece a generar contracciones y dolores, que es lo que se refleja en el dolor, para poder sobrepasar ese cálculo. Y de eso, el cálculo biliar, perdón, este cuadro que es el cólico biliar, ¿puede desencadenar posteriormente una colecistitis, una inflamación de la vesícula? Exactamente. Lo primero que sucede generalmente, o la primera consulta de todos los pacientes es: me duele después de comer alguna comida rica en grasas, ¿sí? Y eso, si eso no tiene un tratamiento en su momento, refiriéndonos al cólico biliar, no tiene un tratamiento, ¿sí? Eso, con la continuidad de los casos de repeticiones, va a terminar desarrollando la colecistitis. Colecistitis no es más que la infección de la vesícula producto de un cálculo impactado en la salida de la vesícula y esta misma inflamándose constantemente. Ahora bien, tenemos los cálculos, hicimos el diagnóstico ecográfico, por lo que estábamos conversando, y uno de los tratamientos que se propone es la cirugía, ¿sí? Y voy a recordarlo acá porque vos durante un montón de años hiciste la otra cirugía, me acuerdo bastante porque yo te ayudaba con la incisión de Lenander, y un día trajiste la laparoscópica y se empezó a hacer por laparoscopía. ¿Ese es el tratamiento actual de...? Claro, hay dos hitos, recién lo conversábamos con Mauro Noff. Hay dos hitos muy importantes en la cirugía de la vesícula biliar y de las vías biliares. El primer hito es del año 1930, que lo generó un argentino justamente, que es el profesor Mirisi de Córdoba, donde comenzó a hacer radiografías en el transcurso de una operación, donde colocaba un tubito, donde se colocaba una sustancia de contraste y se veía la vía biliar, o sea, sí, no solamente la vesícula, sino los conductos que llevan la bilis al intestino, para diagnosticar si había piedras también en el conducto que lleva la bilis al intestino. Eso fue un cambio radical en la forma de enfrentar la cirugía, porque generó la posibilidad de eliminar las graves complicaciones. Y el segundo hito fue cuando comienza la cirugía laparoscópica. Que es lo que estamos viendo en pantalla. Que es la cirugía esta. Es una cirugía mini invasiva. Todos saben ya, porque se habrán hecho muchas clases de estas, o muchos programas de estos, vinculados a cirugía laparoscópica. Se trata de una cirugía donde se colocan unos tubitos dentro de la cavidad abdominal, se infla la cavidad abdominal y se mira a través de una cámara la cavidad abdominal con todos sus elementos y con unos tubos donde se colocan unos micro, digamos... Unas pincitas. Unas pincitas, pero micro, se va haciendo la misma cirugía. Y mirando al televisor, no se lo mira al paciente, sino que se lo mira al televisor. Esto ha cambiado completamente porque, ya lo va a explicar después Mauro, que está todos los días haciendo esto, pero esto ha cambiado el postoperatorio de los pacientes se van de alta más rápido, ha sido un avance espectacular. Por lo que me estás contando, papi, entonces, ante un diagnóstico, de esta manera la cirugía laparoscópica viene a reemplazar a la cirugía anterior con menor dolor, digamos. Son los beneficios de la laparoscopía. Son los grandes beneficios. Pero ¿qué pasaría, Mauro? Vos le hiciste la ecografía, entonces que vos haces la ecografía, ¿bien? Le diagnosticaste, el paciente te comenta que tuvo un cólico biliar, le planteaste que una de las alternativas de terapéuticas era la cirugía y te dice que no se quiere operar. ¿Eso es posible? Sí, suele pasar en el consultorio donde pacientes que tienen litiasis vesicular y han tenido tal vez un episodio de cólico, ¿sí? Refieren que por ahí, como eso pasó, el dolor se dio, pasó, no ven la necesidad de exponerse a una cirugía. Frente a ese caso, no es lo mismo del tratamiento a una litiasis vesicular asintomática que una litiasis vesicular sintomática. Ese paciente que ha tenido un cólico tiene muchas más probabilidades de volver a tener un cólico o una infección como una colecistitis. Y lo mismo, lo que siempre digo en el consultorio, no es lo mismo elegir un día para venir a operarte al otro día irte a tu casa, que venir por guardia, quedar internado y que las cosas, cuando es por guardia, tal vez no sea la misma. La colecistitis a veces son enfermedades que
suelen solucionarse por vía laparoscópica y a veces no. Entonces, eso hace que el paciente siempre termine eligiendo venir cómodamente a operarse e irse a su casa. Igualmente, también existe riesgos con la cirugía laparoscópica. O sea, no es que es algo que no tiene riesgos. Claro. Por supuesto que no. Sí, cuando recién comenzó la cirugía laparoscópica, ocurrió un hecho que hizo tambalear un poco este avance de la cirugía. Me estoy refiriendo a la cirugía de las vías biliares y de la vesícula, y es que comenzaron a verse algunas complicaciones importantes, que eran lesiones de vías biliares. O sea, al comienzo, cuando recién comienza este tipo de cirugía, comenzó a haber más lesiones de vías biliares que las que se registraban en grandes estadísticas de la cirugía convencional. Obviamente que con el avance de la técnica, el avance de los elementos tecnológicos que se utilizaban, el HD últimamente, la alta definición, hace de que la probabilidad de que haya mejor entrenamiento también de los cirujanos, hace que la probabilidad de complicaciones, en este caso las lesiones de vías biliares, que es una de las complicaciones, sea mucho menor, ¿no? Por eso también es, en el momento del acto quirúrgico de la colecistectomía, uno de los pasos también, que se hace mucho también acá en el hospital y lo hacemos en el sanatorio, es hacer la colangiografía intraoperatoria. Viste que el tiempo, como ya lo dijimos la otra vez, es tirano acá, así que eso que me estás contando, que sería para diagnosticar si no se te escapó una piedrita por el conducto antes de llegar al duodeno, me lo vas a contar en el próximo bloque. Nosotros estamos en la salud de nuestra gente hablando de colecistitis y cálculos en general en la vesícula. No se vayan, enseguida volvemos. El paciente tuvo una colecistitis, ¿sí? Y bueno, pasó, se decidió hacer la cirugía. Se le hace una cirugía, se le propone una cirugía por vía laparoscópica, y uno de los problemas es que estos calculitos sean chiquititos y que se puedan haber derivado a la otra parte, al conducto, ya no el cístico, el conducto de la vesícula, sino al colédoco, ¿sí? Entonces, ¿cómo yo sé de que no se va a volver a obstruir ese conducto? ¿Cómo evito la complicación? Recién lo estabas comentando. Bueno, eso es, generalmente hay dos formas. Una es sintomática, donde el paciente hizo la colecistitis, viene a la guardia y se nota que el pis es oscuro, como un té, y la piel está amarilla o los ojos amarillos. Eso significa de que una de esas piedritas logró pasar a los conductos principales y está haciendo que la bilis no circule, ¿sí? Digamos, a través de ese conducto libremente, por lo tanto hay retención de bilis. Eso pasa al hígado, del hígado a la sangre y nos ponemos amarillos. En ese caso hay dos opciones, ¿sí? Para el tratamiento específico de la litiasis coledociana. Uno es hacerse una endoscopía previa a la colecistectomía, ¿sí? Donde entran, se rompe la papilita o se corta la papila donde comunica la vía biliar con el duodeno, se extrae ese cálculo y posteriormente se opera de la vesícula. Claro. Y la otra forma es a través de la laparoscopía, haciendo lo que se llama colangiografía intraoperatoria. En ese conducto cístico se pone un catéter que teñimos todos los conductos de las vías biliares, identificamos esa piedrita y a través de otro material que se llama canastilla de Dormia se extraen esos conductos. Y obviamente siempre lo fundamental es la extracción de la vesícula con el resto de las piedras. Una de las preguntas que tienen los pacientes es: si yo antes de que usted me opere de la vesícula, doctor, tengo que hacer alguna dieta específica para que no me vuelva a pasar lo del cólico. Y la siguiente es: está bien, doctor, usted me opera y yo me puedo mandar la pizza que me mandaba, o puedo comer el huevo frito que comía, o volver a comer la torta frita, o tener una dieta grasa como tenía antes. Bueno, yo creo que el tema está planteado con respecto a la vesícula, ¿eh? Es lo que explicó Mauro al comienzo. Entra la comida al estómago, pasa al duodeno y manda una información a la vesícula se contrae y manda la bilis concentrada para digerirlo y uno digiere la comida grasa perfectamente. Tiene cálculos, se producen todos estos problemas que hemos hablado recién, la vesícula se contrae y se provoca dolor, entonces no puede comer. Teóricamente, al operarse, no existe más la vesícula, con lo cual
ya no está más el dolor ese vesicular, porque no existe la vesícula, no está más el cólico. Pero la bilis que está viniendo al duodeno ya no es bilis concentrada, porque una de las funciones de la vesícula es concentrar la bilis. La vesícula absorbe el agua, concentra la bilis y manda bilis bien concentrada, que tiene todos los elementos para hacer la digestión, para hacer bien la digestión de las grasas. Cuando no existe más la vesícula, no existe concentración de la bilis, con lo cual la bilis que viene al duodeno es una bilis sin concentración. Viene como en un cantidad, detergente diluido. pero diluido, viene muy diluido, exactamente, sí. Viene muy diluido. Con lo cual también el comer exceso de comidas grasas no garantiza que la digestión se haga correctamente. No va a haber probablemente. No hay problema de cólicos, pero va a tener alguna muy probablemente alguna dificultad para digerir las grasas va a tener. Esa paciente operada a la vesícula, posterior a la PISA, esté consultando a la guardia por dolor. O sea que igualmente tengo el dolor. Hay un punto que tiene que ver con una complicación severa que puede llegar a aparecer relacionado a los cálculos, que es la pancreatitis. ¿Eso qué sería? ¿Esto qué sería? Dentro de esos conductos, ¿sí?, que van del hígado hacia el duodeno, en ese conducto principal de la vía biliar, también cerca del duodeno el páncreas descarga su contenido a través de otro conducto. Muchas veces estos cálculos, al ser chiquititos, ¿sí?, pasan a través de la vesícula y lo que hacen es, en lugar de obstruir el conducto principal y el paciente ponerse amarillo, obstruyen el del páncreas. Y el páncreas termina con su acidez del líquido que contiene inflamándose. Gracias a Dios no se ven, digamos, no es una complicación tan frecuente, al 1 al 2%, pero es una complicación muy severa, ¿sí?, donde requiere mucho más internación y dependiendo de esa pancreatitis, si es leve o grave, ¿sí?, va a depender del tratamiento y la cantidad de días de internación. Con respecto a la vesícula y a los cálculos, y un paciente por ahí no se quiere operar y dice, yo voy a hacer dieta, doctor, y por ahora no me quiero operar. Y leí que había algunos tratamientos médicos. ¿Estos funcionan? No. En la medicina basada en Yo he vivido la época en que se estaban probando el ácido ursodeoxycólico, se han probado, hemos tenido gente que ha venido, han traído estudios de Estados Unidos, lo he visto en congresos, pero después con el transcurso del tiempo se vio de que con la medicina basada en la evidencia en realidad no tenían resultados, volvían a formarse cálculos, si es que desaparecían algunos cálculos chicos, volvían a formarse o inclusive estaba el problema de las complicaciones, ¿no? Hubo un intento de fragmentación como se hacía con los cálculos urinarios. Sí, este paciente seguramente el que tuvo un episodio de cólico. Ahí está uno hablando de los cólicos y las piedras. Otra de las preguntas que tienen es, ¿cuántas piedras me sacó? Esa es una típica pregunta del consultorio. Doctor, ¿son 1, 3, 10, 15? Y la verdad que el número no es lo que importe acá, sino muchas veces el tamaño puede llegar a importar porque son estas piedritas más chiquitas son las que pueden migrar de la vesícula y terminar dando estas complicaciones que estábamos hablando. Incluso hay también piedras y muchas veces también se da la relación porque uno de las complicaciones, también la menos frecuente, gracias a Dios, es el cáncer de vesícula, que puede estar muy relacionado también con la litiasis, que de hecho está relacionada con la litiasis vesicular, pero también en este tema de la litiasis el tamaño. Cuanto más grande se dice que mayor a 2,5 centímetros o 3 centímetros, ¿sí?, esto puede traer este tipo de complicaciones, ¿sí? Donde, bueno, ya... Sería una complicación mayor. Sí. Nos vamos a ir a un corte. En el próximo bloque, cortito, seguimos conversando sobre los cálculos. No se vayan, estamos en la salud de nuestra gente. Nos escribe una paciente que nos dice que a la hija la habían internado, le dijeron que tenía una pancreatitis y después le dijeron de que tenía barro biliar. Bueno, como estábamos diciendo anteriormente, el problema del barro biliar y la microlitiasis es que son a veces mucho más chicas, obviamente el barro es algo lábil, que los conductos que comunican a la vesícula con la vía biliar. Por ende, estos tienden a pasar por una cuestión de presión de la vesícula, ¿sí?, de contraerse, pasar a los conductos principales y tapar
el conducto del páncreas y generar la pancreatitis. Obviamente, una vez pasado el cuadro de la pancreatitis, lo ideal en este tipo de pacientes es la colecistectomía, operarla a la vesícula. Última preguntita es, ¿se puede tener cálculos y que sea un hallazgo y a mí no me produjeron síntomas nunca? Sí, sí se puede. Y esto es muy importante porque cuando comenzó la ecografía y se hizo una traducción se empezaron a ver cálculos y cálculos y cálculos. Lo primero que se tendió a hacerla, operar, pero después se vio que la operación no, a costo-beneficio no significaba nada. O sea, en síntesis, yo no quiero alargar mucho por esta cuestión de televisión, pero no está demostrado que la operación, la colecistectomía, tenga más beneficios que no hacer la colecistectomía en pacientes que tienen cálculos y no tienen síntomas. Lo que sí es tiene que tener un buen diagnóstico, estar seguros de que no tiene síntomas, ¿no? O sea, paciente asintomático no tiene ventajas en unos estudios que se ha hecho en varios lugares en 10 años. Bárbaro, perfecto. Muchísimas gracias por haber estado aquí en favor, La Salud de gracias Nuestra por la Gente. invitación. Nos vamos con Fernanda. No, yo acá lo espero, doctor. Bueno, entonces me voy. Acérquese. Claro que sí, lo espero porque no nos queda nada de tiempo. Bueno. Nada más que 4 minutitos. ¿Sí? Bueno, Perfecto. hoy se queda usted ahí. Ahí me quedo yo parado parado. el día. Bueno, lógicamente vamos a recordar, bueno, mañana es la fecha patria, así que tenemos un pequeño video muy interesante para compartir. Bárbaro, El 25 vamos a de ver. mayo, a ver. Y aquí termina la historia de nuestra revolución. Tuvo misterio y acción, tuvo lucha y euforia. Todo comenzó en Europa con el loco Napoleón. Cuando llegó la noticia se supo que España cayó. Iba creciendo el rumor, por las calles se hablaba. Mientras el virrey lloraba, un tiempo nuevo comenzó. Y se reunieron en secreto aquellos hombres que querían algo mejor. Y le exigieron al virrey que en el cabildo el pueblo tome su decisión. Cabildo abierto, lo cierto es que el pueblo luchó y votó. Desde temprano impaciente la gente esperaba y el redoblante anunciaba al final la destitución. Y así formaron una junta de gobierno, el virreinato se terminó. Y defendieron las ideas de Moreno de justicia y liberación. Y renació entre los pueblos de América la ilusión. Por un futuro mejor en las calles cantaban, todo el pueblo festejaba, viva la revolución. Todo el pueblo festejaba, viva la revolución. Muy bien, bueno, estábamos ahí aprendiendo un poquito y haciendo esto que está muy bueno con los chicos, ¿no es cierto? De, bueno, la historia sobre todas las cosas de una forma muy divertida y muy entretenida. Pero la historia también tiene enfermedades, Tiene ¿no? enfermedades, por supuesto, porque Sí. justamente uno dice, ¿y cómo era la vida en mayo? Bueno, en mayo le quiero contar que hacía el mismo frío que ahora con una cosa extra, que según decían, había más humedad. Entonces el clima era húmedo, frío, ventoso, polvoriento, sucio. La zona, 2 hospitales, 8 médicos para 40.000 personas. Obviamente que no iban a consultar demasiado, pero las enfermedades que había eran enfermedades que están muy relacionadas con la parte infecciosa. Perros pasando por la calle, los perros con rabia. También los perros con rabia era otro de los problemas que había y que mordían a la gente. Y muchísimas enfermedades estivales como son la gripe, por ejemplo. Se veía eso que habíamos visto recién, que el que le colgaba la mandíbula con un pañuelo. Bueno, las caries eran a la orden del día. Mala higiene bucal, muchas caries y hay infecciones a partir de esas caries. Por supuesto que todo lo que tenía que ver con las enfermedades infecciosas llevaban a la muerte. Una apendicitis, que era la enfermedad del costado, era una patología mortal. Ni te cuento los cólicos. Y hablando de cólicos, mañana es 25 de mayo, vamos a comer locro. Sí. Ojo si tenés la piedra, porque Claro. el locro tiene mucha grasa, a menos que lo desgracie, así que Bueno. atención con el locro. Bueno, mi primer cólico le decía después una pizza. Y el mío después un pacú, así que... Bueno, igual la pizza me gusta, así Sí, que el Pacu seguimos, también, pero sí. igual más espaciado de todas maneras. Bueno, a todos muchísimas gracias como siempre por acompañarnos. Una hora más con este aprendizaje y con este programa que es de servicio a toda nuestra comunidad, porque nos formamos aquí en La Salud de Nuestra Gente. Gracias, doctor. Nos reencontramos el próximo jueves. próximo jueves. Acá estaremos esperándolos. Gracias como siempre por estar. Adriana también, a toda la producción.